voy a hablar el día de hoy sobre mi portafolio digital de fisiología. Voy a iniciar con lo que es mi tabla de contenido, que tiene 9 temas, por decirlo así, que el primero es la estructura muscular, el segundo son los fosfágenos, el tercero son las adaptaciones fisiológicas, el cuarto es la glucosa, el quinto es el lactato, el sexto son los test físicos, el séptimo es la pliometría, el octavo son las hormonas, y el noveno, que es el último, la prescripción de la fuerza. Entonces, como lo dice en nuestra tabla de contenido, voy a iniciar hablando sobre la estructura muscular. La estructura muscular está compuesta por, digamos que por 3 factores, que es el sarcolema, el sarcoplasma y el sarcómero, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sarcolema? Básicamente el sarcolema es una membrana fina que envuelve por completo las fibras musculares y a su vez también por medio de la desfosforilación envía calcio a lo que son las moléculas de la actina y de la miosina. ¿Qué es el sarcoplasma? Básicamente es un fluido intracelular entre las miofibrillas. Y el sarcómero ya son las unidades funcionales más pequeñas de la fibra muscular. Estas fibras están formadas por 2 miofibrillas. La primera, que es la delgada, que es conocida como la actina, y la segunda, que es la gruesa, conocida como la miosina. Entonces aquí, como lo pueden ver en la imagen, esta parte es lo que es el músculo, ¿sí? Esto blanquito que se ve rodeando, digamos, internamente se ve rodeando el músculo, por decirlo así, es lo que es el sarcoplasma, que es el fluido intracelular. Estos punticos que nosotros vemos ya son las miofibrillas, ¿sí? Entonces aquí, como lo podemos ver aquí en la imagen, esto vendría siendo ya lo que es el sarcolema, y esto ya vendría siendo lo que son las miofibrillas, y lo que está dentro, los punticos que están adentro, ya vendría siendo lo que es el sarcoplasma, que es el líquido que ya les había mencionado. Dentro de la estructura muscular también hablamos sobre lo que es el disco Z. ¿Qué es el disco Z? Básicamente es un sector donde pues se encuentran las unidades de actina adyacentes y se mantiene la continuidad con el sarcómero, y este sarcómero está compuesto por 2 discos Z. ¿Cómo es el procedimiento digamos, o el funcionamiento de esto para generar una contracción muscular? Pues básicamente dentro de los filamentos delgados y dentro de los filamentos gruesos están los iones de calcio. Estos pues se unen a la troponina C y se liberan por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, estos cambian de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento pues libera el activo de la actina y facilita la unión de la cabeza de la miosina con la actina. Entonces, esta es la cabeza de la miosina, y esta cabecita, para poderse pegar aquí, por decirlo así, a la actina, debe estar estimulada. ¿Cómo se estimula? Por medio del ATP. Entonces, si ven este puntico amarillito fluorescente, este es el ATP. Entonces llega el ATP, viaja y se pega a la cabecita de la miosina. Cuando se pega a la cabecita de la miosina, lo que hace es una hidrolización y separa lo que es el hidrógeno y el fósforo, ¿sí? Entonces genera la hidrolización y ahí la cabecita se estimula, y es cuando se pega a la actina. Cuando se pega a la actina, entonces ella empieza a funcionar, por decirlo así. Cuando el ATP se despega de esta cabecita, pues deja de generar una estimulación, y esto quiere decir que esta cabecita baja. Se baja, digamos que se apaga. Y deja de funcionar, pues, lo que es la actina, y vuelve a su posición original. Entonces, volviendo al punto, entonces ya cuando se estimula esta cabecita y se pega a lo que es la actina,
los sitios de unión de la actina pues se exponen, por decirlo así. Estos pues van a producir lo que es la contracción muscular. Entonces, cuando esta cabecita ya se pega a lo que es la actina, se empieza a generar lo que es la contracción muscular y se empieza a hacer esto, ¿sí? Ya cuando, digamos, el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático, pues existe una bomba de calcio, que creo que se llama así, y se vuelven a tapar los sitios de unión y la troponina pues vuelve a su lugar de origen, como pues ya les estaba mencionando. Entonces, el ATP llega a esta cabecita, la estimula, se pega a la actina, esta actina empieza a generar la contracción muscular. Pero entonces estos procedimientos son rápidos. Entonces sale un ATP, llega otro ATP, sale un ATP, llega otro ATP, y están en un constante pega y despega, pega y despega, pega y despega. Ya vamos a pasar a lo que es los fosfágenos, sobre lo que es el ATP-ASA y las vías metabólicas. Entonces, el ATP básicamente es el adenosín de trisfosfato. Este adenosín de trisfosfato o ATP tiene pues la función de, uno, pues es fuente de energía inmediata en la célula. Dos, las concentraciones de ATP deben mantenerse constantemente para pues permitir el funcionamiento muscular. Tres, su principal función es servir de aporte energético en las reacciones bioquímicas que se producen en el interior pues de la célula. Y cuatro, predomina en los primeros 10 a 15 segundos de una actividad física. El ATPasa básicamente es una coenzima que es el acontecimiento principal, ¿sí? Básicamente es el acontecimiento principal en la utilización del ATP durante pues la contracción muscular. Y pues hay dos, hay dos enzimas de ATPasa que son el ATPasa en Na más dividido por K más, y el ATPasa, que el ATPasa cerca, que básicamente bombea iones de calcio desde el citoplasma al interior de la vesícula del retículo sarcoplasmático durante la relajación muscular. Básicamente estas dos enzimas ayudan a la hidrólisis total del ATP durante el ejercicio y controlan el movimiento del calcio, sodio y potasio a través de los músculos, a través de las membranas. Y ya lo que es las vías metabólicas, en cuanto a las vías metabólicas hay tres. La primera, que es ATP de fosfocreatina, la segunda, que es la glucolítica, pero esta glucolítica tiene dos, que es la glucolítica completa y la glucolítica que produce el ácido láctico. Y la tercera, que es la metabólica. Entonces, ya como tal, los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos son pues el combustible que generan una metabolización que termina en una vía metabólica, y esta pues siempre depende de la intensidad del ejercicio que se requiera o que se realice. Ya aquí pues vamos a hacer como, digamos, como un resumen de lo que acabé de decir. Entonces, vamos a decir lo que es la transferencia de energía en el interior de las células. Entonces, por medio de los alimentos, pues estos alimentos se degradan en sus formas más simples, que pues son los macronutrientes, que básicamente son los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos. Estos pueden tener dos funciones, por decirlo así, que la primera sería la transferencia pues directamente de energía, o el almacenamiento de energía que se distribuye a diferentes partes del cuerpo o a diferentes partes de los músculos. Por ejemplo, digamos, el glucógeno se va pues a los músculos y al hígado, y los lípidos se va a los tejidos celulares y a los tejidos celulares subcutáneos. Estos pues tienen una misma función, que básicamente es que en las vías metabólicas se transfiere pues esta energía para resintetizar el ATP por medio de la aeróbica oxidativa,
la segunda que es la anaeróbica láctica y la tercera que es la anaeróbica láctica. Estos pues ya lo que hacen es una fosforilación para producir ATP y después una hidrólisis. Ya después que realizamos este procedimiento, ya pues comienza a hacer una función celular, que sería pues la contracción muscular, la conducción muy nerviosa y la secreción glandular. Sobre nuestro tercer tema, que son las adaptaciones fisiológicas. En las adaptaciones fisiológicas podemos presentar lo que es la parte neuronal, las adaptaciones neuronales, el sistema nervioso central, las unidades motoras y las adaptaciones musculares. En la parte neuronal podemos decir que en el entrenamiento anaeróbico puede presentar adaptaciones en los centros superiores del cerebro y pues se cree que la fuerza neuronal ayuda pues al reclutamiento muscular. En el sistema nervioso, pues a medida que se eleva el nivel de fuerza, eleva el movimiento. La actividad pues de la corteza motora primaria aumenta en un intento por respaldar la necesidad mejorada de la función neuromuscular. En las unidades motoras, pues básicamente esta es la unidad funcional pues del sistema neuromuscular, que está pues compuesto por la motoneurona alfa y las fibras musculares que pues que inerva cada unidad motora. Puede pues inervar pues alrededor de 10 fibras en los músculos pequeños o más de 10 o más de 100, perdón, en los músculos grandes como el tronco o las extremidades. Ya en las adaptaciones musculares se puede producir pues una estructura y pues en el funcionamiento con cambios en el tamaño, o sea, se aumenta el tamaño del músculo y puede presentar transiciones en el tipo de fibra y mejora de los componentes bioquímicos. En nuestro cuarto tema, que es la glucosa. Entonces, ¿qué es la glucosa? La glucosa es una molécula compuesta por 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, que también es conocida como una molécula monosacárida que se puede almacenar en el músculo esquelético y en el hígado. ¿Qué función tiene? Básicamente esta cumple pues un rol como combustible biológico y además de esto preservan pues la integridad estructural y funcional del organismo. Dentro de la glucosa podemos hablar, o bueno, de la glucosa podemos hablar también sobre la glucogénesis, la glucólisis y el GLUC4. Entonces, en cuanto a la glucogénesis, podemos decir que es la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa y es estimulada por la hormona de la insulina y se lleva a cabo pues en la matriz extracelular y del tejido epitelial. En cuanto a la glucólisis, este es uno de los métodos que utilizan las células para producir energía. Este proceso es una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos, llamadas piruvato. Este proceso pues no necesita de oxígeno. Más sin embargo, aquí en la imagen podemos decir que, digamos, aquí dice que es sin oxígeno y aquí que es con oxígeno. Entonces, esta se transforma en piruvato, la de sin oxígeno se transforma en piruvato, lo que esto produce lactato. Y ya que la que es con oxígeno, podemos decir que esto se transforma en piruvato y este piruvato se transforma en ATP. En cuanto al GLUC4, podemos decir que el GLUC4 es un transportador específico de glucosa en el músculo esquelético y se encuentra también en el tejido adiposo y en el miocardio. Este puede ser activado por medio de la insulina o también se puede activar por medio de la concentración o de cuando se eleva la concentración del calcio intercelular. Como lo podemos ver aquí en la imagen, podemos ver que estos punticos es la insulina,
¿sí? Este es el transportador de la insulina, esto es la vesícula, y este puntico que se ve aquí arriba es el GLU4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este transportador lo que hace es que almacena lo que es la insulina. Esto es la membrana plasmática, todo esto alrededor es la membrana plasmática. Entonces, la insulina se posiciona aquí, cerca a la membrana plasmática, y lo que hace la vesícula con el GLU4 es que entonces se posiciona la vesícula aquí en la vesícula plasmática, y el GLU4 hace paso para que entre la glucosa, como lo pueden ver. Entonces vuelvo y explico. Entonces estos punticos es la insulina. Entonces este transportador ayuda a transportar pues la insulina, o a recolectar la insulina dentro de la vesícula plasmática, perdón, de la membrana plasmática. Y lo que hace el GLU4 junto con la vesícula es básicamente abrir paso para que entre la glucosa, que son estos punticos. En la glucosa también podemos hablar sobre el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs básicamente es una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en las células de los seres vivos, que básicamente juega un papel crucial en el metabolismo celular, ya que es una vía central para la producción de ATP. Este proceso pues se lleva a cabo dentro de la matriz o en la matriz mitocondrial, y por medio de las vías metabólicas son supeditadas por los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, lo cual pues genera combustible para realizar algún tipo de actividad física. En esta diapositiva pues tenemos un pequeño resumen por medio de unas infografías donde hablamos sobre qué es la glucosa, cómo se genera, cuál es su estructura química, perdón, su estructura molecular, por decirlo así, y entre otras, como lo que es cómo llega a la célula y cómo se produce, cómo es la producción de ATP. Ahora vamos a pasar a nuestro quinto tema, que es el lactato. Entonces, ¿qué es el lactato? El lactato es un metabolito de la glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno. Digamos que el lactato también tiene como ciertos mitos. Algunos de estos mitos es: uno, que el ácido láctico genera quemazón en los músculos. Dos, que el ácido láctico es un producto desecho y causa fatiga. Y tres, que el ácido láctico causa dolor muscular y una aparición retardada de pues, este dolor muscular. Ya de ahí podemos hablar sobre lo que es el ácido láctico y el citosol. Entonces, ¿qué es el ácido láctico? Entonces, el ácido láctico es una forma de ion soluble. ¿Qué significa esto? Que básicamente se puede disolver en algo líquido, como por ejemplo pues la leche. Es un producto final del metabolismo de la glucosa, y pues ha pasado de ser considerado como un desecho, pasa de ser conocido como un desecho a pasar a ser conocido como un combustible de gran protagonismo a la hora de la actividad física o a la hora del metabolismo energético. En cuanto al citosol, podemos decir que el citosol, digamos, cuando el citosol se recarga de hidrógenos, provoca que la citosis pare por medio de una resíntesis de ATP, y dejando pues por medio de esta resíntesis quedan, digamos, que desechos de hidrógeno, lo que genera que se deje de hacer una glucólisis y se pare la producción de ATP. También podemos hablar en cuanto al lactato sobre el NAT2,
el piruvato y la lanzadera de lactato. Entonces, ¿qué podemos decir del NAT2? Podemos decir que el NAT2, uno, es un transportador. O sea, su función principal es transportar. ¿Qué transporta? Transporta hidrógeno. Entonces, el NAT solamente puede recolectar 2 hidrógenos, no es más. Entonces, lo que hace el NAT es que entra al citosol, recoge 2 hidrógenos y sale del citosol, se dirige hacia el piruvato y a su vez, mientras que se dirige al piruvato, va realizando la producción de lactato. Eso es lo que realiza el NAT. Entonces, entra al citosol, recoge 2 hidrógenos, sale del citosol, lo lleva al piruvato y mientras que lo lleva al piruvato va haciendo la producción de lactato. ¿Qué podemos decir en cuanto al piruvato? Entonces, en cuanto al piruvato, podemos decir que este es un compuesto esencial en el metabolismo celular, ya que pues, puede experimentar diferentes destinos dependiendo de las condiciones metabólicas y de las condiciones metabólicas de la célula. El piruvato, pues, tiene su respectiva composición o su respectiva estructura molecular. ¿Cómo es esta estructura? Entonces, la voy a decir de abajo hacia arriba, que entonces es un carbono con 3 de hidrógeno, de ahí subimos y tenemos un carbono con, digamos, a mano derecha con un hidrógeno, perdón, un oxígeno. De ahí subimos y tenemos nuevamente un carbono, pero a mano izquierda vamos a tener lo que es un oxígeno y a mano derecha vamos a tener otro oxígeno. Entonces queda CH3, carbono, carbono, oxígeno, carbono, entonces carbono y 2 oxígenos. Más sin embargo, cuando llega el NAT, como ya lo habíamos mencionado, el NAT transporta 2 oxígenos al piruvato, entonces estos oxígenos se agregan al piruvato y cuando se agregan al piruvato, estos cambian su estructura molecular y ya quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría en la parte de abajo, quedaría carbono con 3 de hidrógeno, arriba quedaría un carbono, a su mano izquierda quedaría un oxígeno con un hidrógeno y a su mano derecha un hidrógeno, ya que pues está transportando 2 hidrógenos por medio del NAT. Subimos y tenemos otro carbono con 2 oxígenos. Entonces, queda de la siguiente forma. Entonces, queda CH3, subimos, C, a mano izquierda queda HO y a mano derecha queda H, subimos carbono, o sea, C, con 2 de oxígeno. Y ya pasamos a hablar sobre la lanzadera de lactato. Entonces, básicamente este es un proceso crucial, ya que ayuda al organismo a mantener pues, un equilibrio energético adecuado y garantiza un suministro constante de glucosa para las células. Entonces, ¿cuál es este procedimiento? Entonces, el lactato entra al citoplasma y allí hay algo llamado PDH. El PDH le quita los hidrógenos al lactato y los transporta por medio del NAT, ya que, pues, como habíamos dicho, el NAT es un transportador de hidrógeno. Este lo transporta al piruvato, el piruvato entra a la matriz y en la matriz también está este famoso llamado PDH y este transforma el piruvato en acetil-CoA y ya el acetil-CoA pasa al ciclo de CTH y así se va formando el lactato o así se va haciendo la lanzadera de lactato por medio de este procedimiento.
Ya en este tema también realizamos un resumen en una infografía donde también se habla sobre de cuando el citosol se recarga, de, de cómo se expulsa, y entre otras cosas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre nuestro sexto tema, que es sobre los test físicos y sobre las vías que se utilizaron para realizar estos test físicos. Entonces, en cuanto a este tema, se realizaron el test de salto vertical, el test de salto de longitud, el test de salto de bosco, que en el salto de bosco es donde está incorporado lo que es el CMJ, el SJ y el abalacó. ¿Sí? También se realizó el test de aceleración en 60 metros, el test T, el de 10 zancadas, el test de RAS, el test de 10 por 30 y el test de 300 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, el protocolo, por decirlo así, del salto vertical? Es que se va a tomar la medida del brazo a, a donde finaliza el dedo, pero el brazo está totalmente extendido. Uno es, se va a tomar esa medida y se va a marcar. Se va a anotar, digamos, esa medida y ya después se va a realizar el salto, hacia el salto vertical y se va a marcar hasta que lleguemos con el brazo extendido. Se marca y esas van a ser las dos medidas y se puede analizar las diferencias de este. Digamos que este test entraría a trabajar lo que es la vía de los fosfáginos, ya que esta vía se requiere, digamos, una reacción rápida y aparte de eso que el test es de corta duración. Entonces es rápida y así como es rápida, así mismo su reacción va a durar menos. Por eso se utiliza la vía de los fosfáginos, ya que pues la duración de este ejercicio es entre 1 segundo a 5 segundos máximo. Ya en cuanto al salto de longitud, este salto de longitud se puede decir que su protocolo es que este salto se va a realizar sin carga de impulso, porque normalmente hay unos saltos que son con carga de impulso, este no se realiza con un salto de impulso, y más bien lo que se hace es que uno se balancea hacia adelante y como que genera un salto. Entonces ya cuando se genera el salto, entonces nosotros vamos a tener marcados en el piso en una línea, digamos, de salida, y nos vamos a posicionar en esa línea y de ahí vamos a saltar. A lo que caigamos, el suelo también debe tener como una media para saber nosotros o para identificar nosotros cuál fue la longitud de nuestro salto. Entonces caemos con ambos pies. Ambos pies deben caer y no nos podemos ir ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia un lado, ni hacia el otro, porque se anularía el test. Entonces, a lo que caemos, debemos estar posicionados con ambos pies y estables. Ya de ahí se va a hacer una marca trazando la longitud que se saltó en la parte de atrás del talón que está más cerca a la línea de salida. Y ahí pues saldrá la media de la longitud que nosotros saltamos. Este test también utiliza la vía de los fosfáginos, ya que pues es un test que no requiere de mayor tiempo, sino que también es un tiempo muy corto al realizar este test y se necesita digamos, de una reacción rápida y explosiva, por decirlo así. En cuanto al test de aceleración de 60 metros, el protocolo de este es que también se va a marcar una línea de salida y nos vamos a posicionar ahí. Entonces, van a haber dos personas ayudando, una que esté en la línea de salida y la otra que esté al final de la línea de llegada. Esta línea debe estar a 60 metros. Y tan pronto, digamos, el de la primera línea de la señal, el que va a realizar el test debe salir y correr hasta la línea de llegada y de tan pronto la persona que realiza el test llegue a la línea de salida, se para el tiempo. Entonces, tan pronto sale la persona, se inicia el tiempo y tan pronto llegue la persona, se para el tiempo. Y este test se debe hacer con la mayor velocidad posible. Este test también utiliza la vía de los fosfáginos, ya que pues no se requiere un tiempo mayor a 15 segundos. Ya si se requiere un tiempo mayor a 15 segundos pasaría a ser la vía glucolítica, pero en este caso no. Y también pasa a ser, digamos, también una reacción explosiva y una reacción rápida. Por ende, pues entra a ser de la vía de los fosfáginos. En cuanto al test de salto de bosco, que ya incluye el SJ, el SMJ, el SJ y el Abalakov, podemos decir que, eh, digamos que lo que es el CMJ, el protocolo de este salto, es que nos posicionamos con las manos en la cintura, rectos, hacemos una sentadilla, contamos 1, 2, 3 segundos y saltamos. Ese es el protocolo. Y debemos tomar la medida de hasta donde saltamos. Ese es el protocolo del CMJ. Lo que es el SJ
básicamente, perdón, del Abalakov. El test del Abalakov es que con las manos las mandamos hacia atrás y realizamos un impulso hacia arriba. Las manos nos van a ayudar a tener como un impulso. También nos vamos a llevar por la medida del salto que realizamos, de la longitud del salto que realizamos. Y ya el Abalakov infiere todos, perdón, el SJ es que perdón, ya en el SJ es que los estoy confundiendo un poco, pero el SJ básicamente es muy parecido al de al CMJ, ya que pues lo único que cambia es la duración de la sentadilla. ¿Por qué? Porque el CSJ lo que hace es que baja y sube de una vez. Entonces, hace la media sentadilla y salta de una vez. El CMJ lo que hace es que baja, duras 3 segundos y saltas. Esa es la diferencia entre ellas. Esa es la diferencia entre estos dos. También se lleva la medida de la longitud del salto y ya. Ahí se sabe si es bueno, si es malo o si no. Pues eso también tiene unas métricas donde se evalúa tanto los hombres, el salto de los hombres como el salto de las mujeres, si es bueno, malo o muy malo. Estos tres test también pues entra a trabajar la vida de los fosfatos, ya que no se necesita, o sea, mayor duración en estos test. Estos test no sobrepasan los 6 segundos, no los sobrepasan. Entonces también se necesita, digamos, una energía explosiva, una energía rápida para realizar este tipo de test, que es como que sube y baja y listo. Ya lo que es el test de RAS, o digamos el test de 10 por 30, este test básicamente debemos recorrer 10 veces 30 metros. Entonces se posiciona o se realiza se marca una línea de salida y una línea de llegada. Entonces se da la señal, van a tener 3 personas aproximadamente, una que dé la señal de línea de salida, una que dé la línea de llegada y una que lleve el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces el de 10 por 30, entonces se tiene que descansar un determinado tiempo. No mentiras, perdón, corrijo. El de 10 por 30 es que vamos a recorrer 10 veces 30 metros. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está la línea de llegada y la línea de salida. La línea de llegada y la línea de salida, exactamente. Entonces uno le va a dar la señal al otro de cuando la persona que está realizando test pueda salir. Y así se va llevando pues este conteo. Entonces se da la línea, la señal de salida, se llega ya al otro lado recorriendo 30 metros, se devuelve y ya sería el segundo recorrido. Entonces sería 1, 2 y este recorrido se debe hacer lo más rápido posible, lo más rápido posible. Ya en este test entraría a trabajar tanto la vía de los fosfágenos, pero pasaría a trabajar ya lo último la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque en los primeros, digamos en la primera salida, se va a utilizar, el tiempo de demora es menos de 10 segundos. Menos de 10 a 15 segundos no nos vamos a demorar recorriendo 30 metros. Pero como se deben hacer más repeticiones, más de 3 repeticiones, por ende la duración va a ser más. Y se va a necesitar un proceso menos explosivo y un poco más, por decirlo así, un poco más tolerante a la fatiga. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la pliometría, que es nuestro séptimo tema. Entonces, ¿qué es la pliometría? Entonces son aquellas actividades que permiten al músculo alcanzar su fuerza máxima o su potencia, su mayor potencia en el menor tiempo posible, por medio del entrenamiento físico, donde influyen factores como la fuerza rápida, la fuerza de velocidad y la fuerza de reacción, lo cual son movimientos potentes, como ya lo habíamos mencionado, y son movimientos rápidos que por medio de un contramovimiento interviene el ciclo de estiramiento y acortamiento conocido como el CEA. Entonces, ¿qué es el CEA? Entonces, el CEA básicamente es la forma en cómo se da la contracción muscular, dónde se alarga el músculo y dónde se genera dicha contracción muscular. Entonces, el CEA tiene 3 fases. La primera, que es la excéntrica, la segunda, que es la amortiguación, y la tercera, que es la concéntrica. Entonces, la excéntrica es cuando el músculo se alarga o queda totalmente estirado. La de amortiguación es cuando el músculo se prepara para la siguiente fase, que es la combinación, o bueno,
la fase de amortiguación es la combinación entre la excéntrica y la concéntrica, ya que pues pasa de estar excéntrica a prepararse para la fase concéntrica. Ya la fase concéntrica es cuando el músculo se acorta o se contrae. La idea del entrenamiento pliométrico es realizar el CA, el ciclo de estiramiento y acortamiento, en el menor tiempo posible, ya que pues a mayor intensidad y menor tiempo de duración de los ejercicios nos acercamos cada vez más a un entrenamiento pliométrico. Entonces, en base a esto, nosotros realizamos un plan de entrenamiento pliométrico para un atleta de salto triple, del cual pues tiene lesiones, tiene un historial de lesiones, cuenta con experiencia en entrenamiento pliométrico, desea pues avanzar pues en sus entrenamientos y es altamente competitivo. Entonces, este plan de entrenamiento se realizó para 6 semanas, de las cuales se realizaron 3 días de entrenamiento pliométrico y 2 días de descanso, de las cuales se implementaron pues su respectivo calentamiento, se realizaron ejercicios tanto como de resistencia como de salto. Y también realizamos un entrenamiento, aquí podemos ver la otra parte del entrenamiento, pues no se ve muy claro, pero pues ahí se pueden ver los días que se trabajan y los días que se descansa. Y también realizamos otro plan de entrenamiento pliométrico, pero para un deportista de fútbol que cuenta con la edad de 16 años, no tenía historial de lesiones, altamente competitivo y no tenía, digamos, experiencia en el entrenamiento pliométrico. Entonces, como es una persona que no contaba con experiencia en entrenamiento pliométrico y apenas tenía 16 años, realizamos lo que fueron estos 2 días de entrenamiento pliométrico y 3 días de descanso, para no sobrecargar al deportista con estos entrenamientos y no provocar algún tipo de fatiga o algún tipo de lesión. En cuanto al CEA, en los ejercicios, digamos, aquí en el plan de entrenamiento para el atleta de salto triple, podemos decir que en el ejercicio de salto vertical se ha implementado el ciclo de estiramiento y acortamiento cuando, digamos, a la hora de realizar el salto, digamos, se presenta la fase excéntrica cuando nosotros realizamos el salto y estamos completamente, no sé, estirados, por decirlo así, ya que pues el músculo se estira completamente o se alarga. Pasamos a la fase de amortiguación en el salto cuando, digamos, vamos a descender y el cuerpo se prepara para caer, ya que pues estaría pasando de la fase excéntrica a la fase concéntrica, y pues la fase de amortiguación es la combinación de estas dos y la preparación para recibir la fase concéntrica. Y ya cuando caemos, después de realizar el salto, cuando caemos y quedamos como en tipo sentadilla, se genera la fase concéntrica, ya que pues se estarían contrayendo los músculos o se estarían acortando. Ya digamos en el plan de entrenamiento del deportista de fútbol, podemos decir que en el skipping se presentaría también el CEA, pero se presentaría más, digamos, si sería un skipping alto, porque pues ya se podría determinar o se podría ver un poco más las fases del CEA. Más sin embargo, cuando nuestra pierna está totalmente estirada, sería la fase excéntrica, pues ya que nuestro músculo estaría totalmente extendido. Cuando vamos a realizar nuestro movimiento de subir la pierna y que quede flexionada, sería la fase de amortiguación, ya que pues estaría preparando y estarían combinando tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica. Y ya cuando nuestra pierna está totalmente arriba, sería la fase concéntrica, ya que pues nuestro músculo se estaría contrayendo y se estaría acortando. Así se implementaría, digamos,
se estaría implementando lo que es el CEA en el entrenamiento pliométrico que nosotros realizamos. Vamos a pasar a hablar sobre nuestro octavo tema, que son las hormonas. Entonces, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos que viajan a través de, ya sea de la sangre, por medio de los tejidos o por medio de los órganos. Entonces, esto envía mensajes por medio de las glándulas. ¿Qué son las glándulas? Pues es un organismo encargado de segregar sustancias para el funcionamiento correcto o el buen funcionamiento del organismo, que se puede dividir en dos. El endocrino, que segrega hormonas al torrente sanguíneo, y el exocrino, que segrega sustancias directamente en la superficie a través de conductos, como lo que son las glándulas salivales. ¿Cuáles son las principales glándulas? Son la pituitaria, la tiroides y las suprarrenales. Pues hay otras, pero esas son como las principales. Las hormonas se pueden unir por medio de receptores, que los receptores son un tipo de proteína que se encarga pues, de reconocer y unirse a otra molécula, que también puede ser lo que es la secreción pulsátil. Estos receptores pueden ayudar a la secreción pulsátil, que la secreción pulsátil básicamente libera, es la liberación de hormonas a distintos tiempos y en distintas frecuencias que dependen del momento y del día. Y pues ya en aspectos generales habla más que todo sobre, uno, los comportamientos del cuerpo en el día y en la noche. Dos, la interacción entre el trabajo muscular y tejidos de nutrientes. Y tres, efectos del ejercicio sobre el organismo, que integra y regula funciones, manteniendo pues la homeostasis por medio de las hormonas, que esto básicamente, las hormonas que generan una activación de las enzimas con de las enzimas, la contracción muscular, síntesis de proteínas y o de las grasas. Aquí por este lado tenemos los tipos de hormonas. Entonces están las esteroideas, que estas básicamente son liposolubles. Están las peptídicas, que estas son hidrosolubles, y están las aminas, que estas también son hidrosolubles. Entonces estas pueden, digamos que atravesar las esteroideas, pueden atravesar o pasar por la membrana de la célula. Uno eso. Dos, vienen de las grasas, o sea, del colesterol. Tres, requieren de un transportador para pues movilizarse en la sangre, como lo que es la proteína transportadora. Lo que ya son las peptídicas, estas, como ya lo había mencionado, son hidrosolubles, y pueden estar formadas por la unión de varios aminoácidos. Dos, necesita de un receptor. Tres, es la unión de hormona peptídica más receptores, y esto es igual a activación de señales dentro de la célula, que básicamente esta es el efecto final. Y cuatro, están unidas por proteínas que las protegen. Ya lo que son las aminas, esto básicamente es un receptor en la membrana celular, que básicamente funciona como mensajero
y para la transcripción y traducción de estas. Por este lado, tenemos lo que son los factores que incluyen en la respuesta, que básicamente los factores son la concentración en la sangre de la hormona, la cantidad de receptores de células objetiva para la hormona y la sensibilidad a la fuerza de la unión entre hormonas y el receptor. Entonces, ya esto lo podemos unir y decir, o bueno, determinar el grado de activación de una célula. Entonces está la sobreregulación y la desregulación. Entonces la sobreregulación son básicamente las células formadas para las células forman más receptores en respuesta a niveles crecientes de hormonas para aumentar el efecto hormonal. Y la desregulación es la exposición prolongada de las concentraciones hormonales, pérdida de receptores y pérdida de receptores para evitar respuesta excesiva. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el hipotálamo, la hipófisis, hormonas precursoras y mecanismos que estimulan la secreción hormonal. Hipófisis. Entonces, hipófisis. La hipófisis tiene relación directa con el hipotálamo, de la cual este tiene dos porciones o dos partes. Una que es el adenohipófisis, que es conocida como el anterior, y la segunda que es conocida como que es el neurohipófisis, que es conocida como el posterior. Entonces, como lo podemos ver en el dibujo, está el hipotálamo, la adenohipófisis, que es el anterior, y el adenohipófisis, que es conocido como el anterior, y el neurohipófisis, conocido como el posterior. ¿Qué produce el adenohipófisis? El adenohipófisis produce todo lo que tiene que ver con hormonas. Todo lo que tiene que ver con hormonas, desde la hormona de crecimiento hasta la hormona estimulante. ¿Qué realiza el neurohipófisis? El neurohipófisis básicamente almacena dos tipos de hormonas, ¿sí? Estas son producidas por el hipotálamo y cuando se necesitan son liberadas en la sangre o por medio de la sangre. Ya de aquí vamos a pasar a hablar sobre las hormonas precursoras. Entonces, algunas glándulas requieren de una estimulación previa para producir sus propias hormonas. Entonces, el hipotálamo produce hormonas que estimulan a la hipófisis y le indica a la siguiente hormona qué función debe realizar. Y la hipófisis produce, ya sea según el caso, hormonas que viajan para estimular a otras glándulas para producir otras hormonas. Vamos a pasar a hablar ahora sobre los mecanismos que estimulan la secreción hormonal. Está el nervioso, el humoral y el hormonal. Entonces, el nervioso afecta la liberación de la hormona. Entonces, el nervioso afecta la liberación de la hormona. El humoral estimula la liberación de la hormona y el hormonal influye en la secreción de las otras hormonas. Ya aquí podemos pasar a hablar sobre el control de la secreción y las glándulas suprarrenales. Entonces, el control de la secreción tiene, digamos que dos tipos o dos series, de las cuales una es el feedback negativo, que básicamente este es un mecanismo de retroalimentación. Y la segunda es la secreción pulsátil, que básicamente este libera hormonas en diferentes horarios, en diferentes cantidades y en diferentes frecuencias.
Ya lo que es la glándula suprarrenal, básicamente esta responde a situaciones de estrés por medio del sistema nervioso y, básicamente estimula lo que es la médula endocrina. Aquí pues hay un pequeño resumen de lo que, digamos, de lo que acabé de decir. Entonces, la hipófisis tiene comunicación directa con el hipotálamo y tiene dos partes. Una que es la anterior, que es conocida como la adenohipófisis, y la otra que es conocida como la posterior o como la neurohipófisis. Esta pues está compuesta por hormonas precursoras, hormonas que estimulan la secreción hormonal y el control de secreción y las glándulas suprarrenales. Las hormonas precursoras se dividen en dos, el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo produce hormonas que estimulan a la hipófisis y le indican a la siguiente hormona qué debe realizar o qué debe producir. Y la hipófisis produce, según el caso, hormonas que viajan por medio de otras glándulas. Ya está el mecanismo que estimula la secreción hormonal, que se divide en tres, que está el nervioso, el humoral y el hormonal. Entonces, el nervioso afecta la liberación de la hormona, el humoral estimula la liberación de la hormona y el hormonal que influye en la secreción de otras hormonas. En el control de secreción se divide en dos, que es el feedback negativo y la secreción pulsátil. Entonces, el feedback negativo básicamente es un mecanismo de retroalimentación. Y la secreción pulsátil básicamente libera las hormonas en diferentes horarios, diferentes cantidades y en diferentes frecuencias. Y ya lo que son las glándulas suprarrenales, estas responden a situaciones de estrés y se divide en la vía endocrina y el cortisol. En la vía endocrina básicamente es una respuesta larga que se genera pues o inicia en el hipotálamo. Y el cortisol afecta el metabolismo de la glucosa. Ahora vamos a pasar a hablar sobre nuestro noveno tema y nuestro último tema, que es la prescripción de la fuerza. Entonces, la prescripción de la fuerza es un plan de entrenamiento, o bueno, en este tema hablamos sobre un plan de entrenamiento para principiantes y este está enfocado a una población de adulto mayor que pues quieran trabajar la fuerza o que ya hayan trabajado la fuerza y quieren pues volver a retomar. Entonces, por este lado tenemos lo que son las etapas y los objetivos. En las etapas tenemos lo que es aprender correctamente la técnica y aumentar la potencia de la fuerza. Y por otro lado, los objetivos. En los objetivos lo que tenemos es también lo que es aumentar la fuerza por medio de pasos ligeros. Uno de esos, dos, aprender lo que es la técnica y la postura correctamente pues, de los ejercicios. Y tres, adaptar el cuerpo progresivamente para sí mismo realizar entrenamientos más complejos más adelante. En este lado ya tenemos lo que son las consideraciones y la intensidad, pero esto básicamente es el orden y la selección de los ejercicios. Entonces, en la parte de las consideraciones tenemos uno, lo que es la progresión sistemática de las variables del entrenamiento, pues para tener resultados óptimos. Dos, tener una buena planificación de entrenamiento bien estructurado para poder entender, para tener unas buenas adaptaciones y pues evitar cierto tipo de lesiones o agravar lesiones que ya se hayan tenido anteriormente en la persona que está realizando estos entrenamientos. Tercero, tener una persona de apoyo. Pues esto es más que todo para evitar que, digamos, la persona, no sé, que a la persona se le venga encima el peso, que sí, como una persona que lo esté ayudando y le tenga como ciertos cuidados para evitar ciertos riesgos y
pues en su físico y en su salud, por decirlo así. Cuarto, en las primeras semanas no es necesario tener, digamos, un peso o proporcionar o meterle un peso como tal, sino en las primeras semanas es como más la corrección y la adaptación de los ejercicios, la corrección de la postura e ir perfeccionando lo que es la técnica. Y esto, en el quinto, lo que tenemos ya es sobre, debemos básicamente realizar un calentamiento, que básicamente este calentamiento debe ser con el 50% del peso que se va a utilizar en el entrenamiento ya como tal. Por este lado, en la intensidad del entrenamiento, pues en las primeras semanas del entrenamiento es posible que la persona no tenga como en claro lo que, digamos, cuál es su peso o el peso que debe cargar en cuanto al RM. Entonces, lo que se debe realizar en estos casos es algo llamado prueba y error. Básicamente, esto es que la persona va probando un peso tras otro peso, hasta que pueda realizar digamos, entre 8 a 12 repeticiones. Ya lo que es en el segundo y tercer mes, ya se trabaja con una carga del 80% del RM. Ya para concluir, pues esto se debe tener en cuenta lo que es los programas de entrenamiento, que pues estos deben ir variando los ejercicios a medida que vamos avanzando. Por otro lado, aquí tenemos lo que son series, periodos de descanso y frecuencia. En las series básicamente son la cantidad de veces que se realiza el ejercicio. En periodos de descanso básicamente es el periodo en el que se descansa entre cada ejercicio y entre cada serie. En las primeras semanas pues no es necesario que varíe pues, los números de serie, pero ya después del primer mes más o menos sí es necesario ir variando pues estas cargas y estas series. En cuanto a la frecuencia pues esto de los entrenamientos se debe hacer de 2 a 3 veces por semana para mantener la fuerza sin que haya pues un riesgo de lesión o de fatiga. Y pues esto también depende de la semana en la que la persona pues esté. Y ya aquí para finalizar tenemos lo que es la progresión del programa y el programa sugerido. Entonces en la progresión del programa, según lo que dice el autor, es que la carga debe ser progresiva, ¿sí? No debe ser, digamos, un aumento de carga de una, sino se debe ir aumentando progresivamente o paulatinamente. Y pues para que, digamos, el cuerpo se vaya asimilando lo que se va a trabajar en las siguientes semanas. Ya en cuanto al programa sugerido, se debe tener en cuenta lo que es la disponibilidad de la persona. Más sin embargo, pues se deben trabajar 12 semanas para pues tener un resultado óptimo en el aumento de la fuerza. Y pues uno en el aumento de la fuerza y para ir preparando, como ya lo había dicho, el cuerpo para los entrenamientos que se vienen después de esas 12 semanas y asimismo ir variando con los entrenamientos y con los ejercicios que se van a realizar. Y por este lado, ya para concluir, podemos ver, digamos, los ejemplos de cómo se debe hacer la descripción de cada semana. Entonces aquí está la semana 1 a la 4 y sus descripciones de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Aquí igual, en la semana 5 a 8 también está la descripción y lo que se debe tener en cuenta. Y ya por último está lo que es la semana 9 a la 12, su respectiva descripción y lo que debemos tener en cuenta. Entonces ya para finalizar, pues este fue mi portafolio digital de fisiología y pues eso es todo. Muchas gracias.